Sean todos y todas muy bienvenidos. Un gran placer para mí estar abriendo este seminario que tiene, por supuesto, traducción al portugués, será en español con traducción simultánea al portugués. Y mi nombre es Ariel Horowitz, director del Moriá International Center. Como decía, es un gran placer iniciar este seminario en donde estaremos junto a la doctora Adolfo Reutemann tratando un tema fascinante. Y para aquellos que es la primera vez que conocen nuestra institución, ahora pudieron ver un corto video tanto en español como en portugués sobre los programas presenciales que tenemos desde el Moriá International Center en Israel, con profesores de reconocida trayectoria y con el apoyo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre las 100 universidades más importantes del mundo. Y por supuesto, nuestros programas online a través de la plataforma Moriá College, que tenemos más de 40 cursos y documentales. Más que documentales, yo diría que son cursos grabados en 2 lugares, bueno, sitios arqueológicos. Es decir, que una propuesta realmente de carácter académico para todo el mundo, literalmente. Así que es un placer entonces que estén con todos nosotros aquí en esta oportunidad, en este nuevo seminario que estamos abriendo aquí. Con respecto al seminario en sí, estamos hablando de un seminario que es una verdadera inmersión en conocimiento. Estaremos en el día de la fecha con 2 módulos, hablando, como ya dijimos, ángeles y demonios. Estaremos con los 2 primeros módulos hoy. Estaremos con 2 módulos el día siguiente. Estaremos con esta llamada primera parte del seminario con 4 clases, es decir, un primer módulo de 4 clases. Y el segundo módulo será de aquí a unas semanas. Estaremos también terminando ya esta sesión de este seminario, de esta inmersión en estudios bíblicos sobre ángeles y demonios. Ahora sí, empezaremos con la presentación del doctor Adolfo Reutemann. Nos comunicamos con Adolfo, que se encuentra en Herzliya, al norte de Tel Aviv. Adolfo, un gusto saludarte nuevamente en el marco de uno de nuestros seminarios, de nuestros cursos aquí en Moriá College. ¿Cómo estás? Hola, hola Ariel, es realmente muy emocionado por tomar parte de este modelo que es novedoso, ¿no? Este formato, precisamente en donde podemos tratar un tema de manera monográfica, podríamos llamarlo así, y precisamente la posibilidad de poder concentrar los módulos de manera continua en el día de hoy, en el día de mañana, continuándolo de aquí a varias semanas, me va a permitir sin duda poder sumergirme en una realidad que espero que realmente sea el disfrute también de los participantes. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad. Por favor, Adolfo, sin duda va a ser de gran disfrute, vamos a aprovechar todos, que es un tema sin duda, Adolfo, fascinante. Yo siempre digo, los ángeles y demonios están en el día a día de nosotros, siempre los mencionamos, siempre están, así que va a ser un placer que nos enseñes sobre el origen de cada una de estas figuras, así que cuando quieras podemos iniciar. Perfecto, entonces con el permiso tuyo Perfecto. voy a compartir imagen y vamos a poder comenzar con esta clase, con este primer módulo de este fin de semana y como realmente primero lo planteaste, la idea de este tema es realmente poder explorar, como dije, de manera casi monográfica, un tema que lo vamos a ver desde distintos ángulos. En el encuentro del día de hoy, el foco estará puesto precisamente en el tema de los ángeles y está dividido fundamentalmente en 2 partes. La primera parte vamos a tratar en general el tema de los ángeles poniendo el foco en la Biblia hebrea, y en la segunda parte de la clase de hoy trataremos el tema ya en el judaísmo intertestamentario, e incluso a pesar del título nos alejaremos un poco de esa época, entrando también en algo en la época rabínica, a los efectos
de poder presentar de una manera detallada este tema que realmente representa un capítulo muy importante de la fe de Israel. Y en el día de mañana, precisamente vamos a tratar, si se quiere, la otra cara de la moneda, que va a ser el tema de los demonios. Quiero comenzar primero con una introducción general al seminario mismo. Es decir, cuáles son aquí, si se quiere, el racional detrás de este curso. El propósito de este seminario, elaborado especialmente para Moriah College, es explorar la manera en que los hebreos antiguos imaginaron el mundo celestial. Y aquí quiero poner precisamente el énfasis en que este seminario, tal cual lo he concebido para Moriah, no lo he dado en ningún otro lado. Obviamente, en ciertos marcos he hablado de algunos de los temas, porque obviamente es un tema que en lo personal me resulta muy atractivo y me acompaña ya hace muchos años, pero el formato mismo me obligó también a desarrollar ciertos aspectos y ustedes van a ver los resultados y ustedes son los que van a poder juzgar en última instancia realmente si lo hice de manera correcta. Más específicamente, el encuentro de hoy y mañana estará dedicado al estudio de los ángeles y de los demonios. Y en unas semanas más nos dedicaremos a elaborar sobre una figura clave en la imaginería religiosa de Occidente, el Satán o Diablo. Es decir, que quiero que vean un poco cómo está organizado el material. En el día de hoy, como dije, el foco va a estar fundamentalmente en la figura de los ángeles. En el día de mañana, que complementa el día de hoy, es el de los demonios. Y precisamente me pareció que esa era la mejor manera de organizar los materiales, dado que de aquí a unas semanas trataremos la figura del Satán, que por un lado es un ángel y por el otro lado también es un demonio. Es decir, cómo se combinan precisamente estos dos aspectos y confluyen en la figura del Satán. Por eso, la idea es que ustedes vayan asimilando los conceptos. De alguna manera vamos subiendo en los distintos pisos o niveles de conocimiento y terminamos precisamente toda esta serie de 4 encuentros y módulos con la figura tan misteriosa, atractiva, fascinante y desafiante como es la del Satán. El presupuesto metodológico que rige este curso es entender el origen y desarrollo de esas figuras celestiales desde un punto de vista crítico histórico, sin afirmar o rechazar la validez de las creencias en estos seres. Y aquí también quiero elaborar, si se me permite, la idea. Es decir, aquí es irrelevante desde mi punto de vista metodológico si existen o no los ángeles o los demonios o el Satán. La pregunta es legítima, pero es irrelevante desde el punto de vista de la historia. Para aquellos que luego lean mi currículum, originalmente mi formación académica fue como antropólogo en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y luego de emigrar a Israel, hice mi maestría en religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, terminando finalmente mi doctorado en la literatura apócrifa judía. Y esta educación me permitió distinguir entre lo que hacen, por ejemplo, en otros departamentos, como puede ser un departamento de teología o de filosofía, en donde en la filosofía van a tratar, por ejemplo, también sobre la realidad, de qué maneras ciertas creencias o afirmaciones pueden estar basadas o argumentadas o justificadas de un punto de vista filosófico, o, por ejemplo, en un departamento de teología, cómo ciertas afirmaciones
sobre creencias específicas son afirmadas desde la tradición o desde el dogma religioso, ¿sí? En el campo mío, que es el campo de la historia, yo diría que mi aproximación es lo que me enseñaron también como antropólogo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era joven, uno de los temas que también siempre me interesó es la magia y como dije, el tema de la demonología. Y había trabajado en una tribu del norte de Argentina, precisamente el tema de la creencia en los demonios. Y cuando me encontraba, por ejemplo, con un indígena, la pregunta no era si existen o no los demonios. Lo que me era importante desde el punto de vista metodológico era saber que para él existían los demonios. Y eso es lo que yo quería saber. Es decir, no me interesaba, desde el punto de vista de mis intereses personales, aclarar si existen o no esos seres celestiales. Mi propósito era entender lo que esa persona que tenía frente a mí, en qué esa persona creía. Y esto es también lo que yo voy a buscar en los textos. En este caso, con hombres que vivieron hace miles de años. Y lo que me interesa es saber en qué creían ellos. Y si para ellos existían los ángeles, demonios y Satán, para mí eso es suficiente para tratar de entenderlo. Y como la perspectiva es histórica, la idea es también entender cómo estas ideas cómo se originaron y cómo se fueron desarrollando, metamorfoseando a lo largo del tiempo. Y obviamente para ello haremos uso de todos los recursos que están en nuestras manos. En otras palabras, el seminario tiene un carácter histórico y social, poniendo el énfasis en la manera que los antiguos israelitas imaginaron estas figuras, sin confirmar o desestimar la posibilidad de la existencia misma de estos seres. Es decir, yo no tengo ningún propósito en este caso, ni de confirmar, como dije, ni tampoco criticar a aquellos que crean en esas figuras. Es decir, ese no es el objetivo del curso. El curso es entender cómo nosotros hoy concebimos a los ángeles y demonios como resultado de la historia y cómo los hombres durante miles de años imaginaron a estos hombres, imaginaron a estos seres e incluso cómo los imaginaron también en su figura, ¿sí? ¿Qué idea tenían de esos seres? Y para el caso vamos a utilizar, sean fuentes escritas, sean artefactos arqueológicos en algunos casos, y en otros también nos vamos a recurrir, por ejemplo, a la iconografía, al arte, sea el arte antiguo o el arte medieval, pero de todas maneras recurrir en este caso al recurso artístico. Bueno, después de esta breve introducción metodológica, un poco para que entiendan cuáles son las líneas que yo espero seguir en este curso. En la primera parte, como dije, del día de hoy, quiero tratar la función y significado de los ángeles en la Biblia hebrea, para que queden claro, más o menos, digamos, esta parte me llevará, calculo, alrededor de 1 hora de tiempo. Aquellos, por ejemplo, que tengan preguntas pueden enviarlas por medio del chat o simplemente anotarlas para cuando termine esta parte de la primera parte de la clase de hoy, y antes de salir al break, a ese espacio intermedio para poder simplemente tomar algo, descansar o ir al baño, vamos a abrir un espacio entonces de preguntas, para comentarios, para que ustedes también tengan la oportunidad no solamente de preguntarme, sino incluso también opinar sobre estos temas, porque, como dice la tradición judía, uno aprende de todas las personas. Mikol melamdai iskalti, de todos aquellos
que nos enseñan siempre aprendemos. Y por lo tanto, también por interés personal, quiero no solamente enseñar, sino también aprender de ustedes, de opiniones o preguntas que por ahí seguramente yo no pensé. Pues entonces, con el permiso de ustedes, empecemos y espero que disfruten de la clase. Existe un variado vocabulario en la Biblia hebrea para designar a los ángeles o a los distintos tipos de seres celestiales. Y el más común es malaj. Malaj significa en hebreo enviado o mensajero. Y quiero que vamos a volver sobre el tema, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra malaj. La palabra en griego ángelos es la traducción por defecto de la Septuaginta del término hebreo bíblico malaj, que denota simplemente mensajero sin especificar su naturaleza. Para aquellos que no conocen el término, la Septuaginta es la primera traducción de las escrituras a una lengua, en este caso el griego. Comenzó en Alejandría ya por el siglo III antes de nuestra era, en la época del reino tolemaico en Egipto, y comenzó primero con el Pentateuco, es decir, con los 5 libros de Moisés, o lo que llamamos los judíos la Torá, y luego siguió con otros libros, y ese proyecto que realmente tuvo un impacto fundamental en la historia intelectual, religiosa, literaria de Occidente, se extendió entre el siglo III y el siglo I de nuestra era. Y la Septuaginta, que obviamente muchos fueron los que participaron en ese proyecto de sabios, utilizan la palabra ángelos, de la cual obviamente se deriva la palabra que nosotros usamos en español, ángel, para precisamente traducir el término que aparece en hebreo, que como dije es malaj. Pero lo que significa ángelos en griego es también mensajero, al igual que sucede con el caso del hebreo. Por ejemplo, y aquí les traigo el caso para que ustedes lo entiendan. En 1 Reyes 19, el texto dice así: envió Jezabel, la esposa del rey Ahab, que era el rey del reino de Israel, un mensajero. El término en hebreo es malaj, a Elías diciendo, es decir, al profeta, que los dioses me hagan esto y me añaden esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Es decir, ¿cuál es la función de un mensajero? Obviamente, transmitir o comunicar un mensaje. En este caso es el mensaje de la reina al profeta Elías. Pero en el libro de Números, que es el 4º libro del Pentateuco de Moisés, en el capítulo 20, dice así: clamamos entonces a Yahvé y escuchó nuestra voz. Envió un ángel, malaj, y nos sacó de Egipto. Y ahora estamos en Kadesh, que es un lugar en la península del Sinaí, ciudad fronteriza de su territorio. Ahora, fíjense lo siguiente. La palabra en hebreo, en el original, en ambos casos es la misma, malaj. Pero la traducción al español es diferente. En un caso se utiliza la palabra mensajero y en otro caso se utiliza la palabra ángel. Y la primera pregunta es ¿por qué? Es decir, que cuando ustedes, supongo, leen el texto no en la versión original, que es fundamentalmente en hebreo, hay algunas secciones en arameo en la Biblia hebrea, pero si no lo leen en traducción, ustedes no hubieran sabido, si no hay una nota al pie de página, que el texto que ustedes están leyendo traduce en los dos casos un mismo término en hebreo con una terminología diferente. Según se puede concluir de estos y otros muchos ejemplos, es solo a partir del contexto literario que se puede concluir que el enviado, que eso es lo que dijimos que es en hebreo, la palabra malaj, es un ser celestial o un ser humano. Es decir, todos ustedes entendieron
que el primer ejemplo era un mensajero, es decir, una persona de carne y hueso, que la reina envió un mensajero a comunicarle un mensaje a el profeta Elías. En el otro caso, ustedes entendieron claramente que era un ser celestial, porque el texto usa la palabra ángel, a pesar que el texto, es decir, la palabra en el texto es la misma, pero la traducción refleja un contexto diferente en el cual uno entiende que en un caso es un ser humano y en otro caso es un ser celestial. Pero si fuera a partir del término mismo, es decir, malaj, si en los dos casos se hubiera puesto la palabra mensajero, no se podría determinar de una manera clara y contundente que se estuviera haciendo referencia a un enviado divino. Ustedes lo saben porque en un caso es la palabra ángel, que obviamente alude a un enviado celestial, y en otro caso a un mensajero, que entendemos que es un enviado terrenal o humano. Como se puede intuir, esta terminología difusa e imprecisa, es decir, la de la Biblia hebrea, podía llevar al equívoco. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos saber en qué caso es un ser humano y en qué otro caso es un ser celestial? Por esas razones, entonces, el celebrado padre de la Iglesia, Jerónimo, del siglo V, fue el primero que intentó poner orden en el caos existente en la Biblia hebrea, en donde no existía una terminología específica para diferenciar si el texto hablaba de un enviado humano celestial. En su traducción al latín de las Escrituras, conocida como la Vulgata, que por cierto no es la primera traducción al latín, hay una anterior que se llama la versión latina antigua, la de él es una que le continúa o le sigue, que es la Vulgata. El significado del término bíblico malaj o de su equivalente griego ángelos se bifurcó, es decir, el que realizó este cambio fundamental en la manera de utilizar el término y la manera de traducir el término a alguna lengua fue Jerónimo. Cuando se supone que la palabra malaj o ángelos denotaba a un mensajero humano, y obviamente eso lo entiende uno según el contexto, se aplicaban palabras como nuncius o legatus. Por ejemplo, hasta hoy en día, al embajador del Vaticano se lo llama nuncio, que deriva de la palabra latina nuncius, ¿sí? Es decir, un enviado, pero se hace referencia a un ser humano. Si la palabra parecía referirse a algún ser sobrenatural, entonces adoptaba para su traducción la palabra angelus, que por supuesto deriva del término ángelos del griego, pero en el griego significa simplemente mensajero, y ahora Jerónimo lo transformó en un término técnico. Cuando se usa angelus, o en español ángel, es para hablar de un ser sobrenatural, no para hablar de un enviado humano. Como se pudo ver en los ejemplos referidos más arriba, la traducción de la Biblia católica online adoptó esta estrategia. Al distinguir en su versión entre un mensajero humano, que es el ejemplo que vimos de 1 Reyes, y un mensajero celestial llamado ángel, como aparecen números, a pesar de no existir esa distinción terminológica en la versión original hebrea. Es decir, fíjense que cuando uno lee la traducción no sabe o no es consciente del proceso exegético que ha sufrido ya el texto. Uno cree que simplemente lo que hicieron es traducir lo que el texto dice, pero en realidad tuvo que interpretarlo. Y en cada caso decidir si están hablando de un ser humano o están hablando de un ser celestial. Otros términos recurrentes en la literatura bíblica denotan el estatus divino de estos seres celestiales. Es decir, que además de ese término hay otros términos, como por ejemplo, Benei Elohim, que literalmente significa hijos de Dios, o Benei Elim, hijos de dioses, o Elohim, dioses, o también, por ejemplo, es su santidad especial de estos seres. Por ejemplo, con el término Kedoshim, los santos, o también según sus funciones,
como ser Meshartim, ministros servidores, Sar, que es una categoría angelical, que es el comandante, sí que ocupa una jerarquía obviamente alta en el servicio celestial, o por ejemplo el término Tsevaot, ejército, porque la corte celestial también era entendido como si fuera el ejército de Yahvé, del Dios de Israel. ¿Cuáles eran las funciones que cumplían estos seres celestiales? Uno, anunciar nacimientos. Dos, encomendar tareas a las personas. Tres, comunicar mensajes de Dios a los profetas. Cuatro, alabar a Dios en el cielo. Cinco, ser agentes de protección o por el contrario de castigo. Y otra, explicar el sentido de visiones. Y fíjense que aquí les pongo entre paréntesis que es una función tardía, es decir, aparece en la Biblia hebrea, pero aparece precisamente en obras relativamente tardías de la colección bíblica, y sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Sí? Es decir, está dentro de la Biblia, pero en realidad esa función ya no tiene que ver tanto con lo que llamamos la época bíblica, que en historia judía es llamada también la época del primer templo, que se extiende algo así como de los orígenes de Israel. Pensemos algo así como siglo XII, siglo XI antes de nuestra era, hasta el siglo VI. En el año 586, antes de la era común, el templo de Jerusalén fue destruido. Y entonces, hasta esa época se extiende lo que llamamos la época bíblica. Y después, a partir de esa época, ya llamamos la época posbíblica, la época del segundo templo, también la época intertestamentaria, que sobre eso vamos a hablar en la segunda parte de la clase de hoy. Y precisamente los libros de Zacarías y Daniel, aun cuando están dentro de la Biblia hebrea, tienen que ser visto ahora conceptualmente en los marcos del judaísmo intertestamentario. Y como vamos a ver más adelante, ahí ya estamos hablando de una doctrina angelológica diferente a la que existía en la época del primer templo. Cuando ustedes vuelvan a oír esta clase, y como les dijo Ariel, tienen la posibilidad durante todo el año de volver a oírla, les recomiendo que con el tiempo necesario vayan y lean los textos que yo menciono aquí, porque eso es lo que les va a permitir entender realmente cómo las distintas afirmaciones que hago en el texto se justifican precisamente cuando recurrimos a los textos mismos, ¿sí? Y de esta manera les va a ilustrar lo que dice en este caso aquí la imagen. ¿Cómo los antiguos israelitas se representaban a los ángeles? Es decir, desde el punto de vista del texto, porque obviamente no tenemos posibilidad de hablar con un israelita de hace 2500 años o 2800 años, tenemos solamente los textos. Entonces, la pregunta no es simplemente si creían en estos seres, entendemos que sí, porque el texto hace referencia a esos seres, que son los que sirven, alaban a Yahvé, al Dios de Israel. Pero la pregunta es, ¿cómo ellos se lo imaginaban? Y obviamente no nos llegaron representaciones de ángeles de la época antigua. Es decir, ¿qué podemos entender a partir de los textos? Sabemos una cosa, por ejemplo, en los textos aprendemos que los ángeles son seres anónimos, sin nombre, a excepción del libro de Daniel. Como les dije, el libro de Daniel, a pesar de formar parte de la Biblia hebrea, es un libro tardío. Es más, es el más tardío de la colección bíblica. Y por eso refleja ya una concepción de los ángeles que no es la propia de la época bíblica o antigua, sino la época posbíblica. Por eso es una excepción a la regla. La regla es que los seres angelicales
en la época bíblica, en la época del primer templo, son seres anónimos, no tienen nombre. 2. Los ángeles eran representados bajo forma humana cuando entraban en contacto con los hombres. Y eso lo vamos a desarrollar en unos minutos. También se deja entrever que eran de sexo masculino. Es decir, los textos no hacen referencia aquí a que haya también ángeles femeninos, sino simplemente siempre el texto presupone que en realidad son seres que incluso en su apariencia son varones, no mujeres. Y a manera de ejemplo, veamos a continuación la escena en donde 3 ángeles se encontraron con el patriarca Abraham. Este es un texto muy clásico, ¿sí? Es en Génesis 18. Para que entiendan el contexto, estos son los ángeles que van a avisarle a Abraham y en realidad más específicamente a su esposa, a Sara, el nacimiento de lo que va a ser su hijo Isaac. ¿Ok? Ya antes, en un capítulo anterior, Dios le había avisado eso a Abraham, pero ahora ellos vuelven con este aviso específicamente para avisarle a su esposa. Pero lo que me interesa ahora es lo que ven los ojos de Abraham. Y el texto de Génesis 18 nos dice así: apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos, y aquí que había 3 individuos. El término en hebreo es anashim. Ish en hebreo significa hombre, parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Es decir, obviamente no hemos recibido ninguna representación gráfica o iconográfica. El texto no viene acompañado con una imagen, pero el texto nos refleja precisamente lo que ve Abraham. Es decir, el texto es, a través del texto podemos imaginar lo que ve Abraham. Y obviamente lo que ve Abraham son 3 personas que están parados frente a él, y por eso realmente los trata a estas personas como a cualquier otro viajero, en donde él muestra su hospitalidad y los invita precisamente a descansar e incluso también a reponer fuerzas. Según se desprende este relato, los ángeles tenían una apariencia humana, como el texto dice, Anashim. Eso es lo que vio Abraham, lo que llegó a Abraham a suponer que debían estar cansados y hambrientos, como obviamente uno supone. Aquí los vio pasar por el camino, y entonces es lo que él supone, y por ello los invitó a su tienda para reponer fuerzas y comer algo. De aquí la conclusión, pues, que los enviados celestiales no habrían tenido ninguna característica física que pudiera revelar su condición no humana. Es decir, el texto no nos da a entender que Abraham piensa otra cosa sobre esas personas, solamente lo que ve son seres humanos. A diferencia de la perspectiva bíblica de los ángeles, es decir, la representación humana o de figura humana de los ángeles, veamos cómo esta escena fue representada en la historia del arte, en donde los artistas hicieron de exégetas al darles a esta figura un significado claro y sin ambivalencias. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque todos nosotros somos el resultado de miles de años de interpretaciones. Y por lo tanto también la historia del arte, cuando vino a graficar estas historias, esas imágenes realmente en muchos casos quedaron en la retina, en la memoria nuestra. Y nosotros, precisamente por eso,
entendemos el texto de una manera diferente a como el texto se da a entender. Para que me entiendan. Aquí les traje un ejemplo, que es el ejemplo en la iglesia de San Vitale en Ravenna, del siglo VI, en Italia, una expresión, estamos en la época bizantina, y aquí tenemos, por ejemplo, la escena que ustedes ven aquí, en donde aparecen dos temas. Uno, el tema de Abraham sirviéndole a estos ángeles, y la otra, la escena del sacrificio de Isaac. Es decir, aquí el artista bizantino trató de unir, en este caso, el comienzo de la historia, porque aquí vienen a anunciarle el embarazo y futuro nacimiento de Isaac, y aquí, obviamente, cuando el drama llega a su máxima expresión, que es cuando el padre Abraham intenta sacrificar a su hijo Isaac. Nuestro tema ahora es el tema de los ángeles, ¿sí? Quiero que vean lo siguiente. En esta representación de la escena en la época bizantina, vemos que el artista anónimo quiso, por un lado, mantenerse fiel al texto bíblico, al representar a los enviados celestes ciertamente como humanos. Fíjense, aparecen claramente vestidos, como es propio de los romanos de la época, pero se parecen a seres humanos como nosotros. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar indicar la condición celestial de los mismos, al representar sus cabezas rodeadas con una aureola, como ven en cada uno de los casos, para indicar su condición de seres sagrados. Es decir, el artista, sabiendo que realmente son enviados de Dios, no podía simplemente representarlos como seres humanos, que era lo que realmente vio Abraham. Y entonces le agrega la aureola. Abraham no ve la aureola. La aureola es para nosotros. Es un código iconográfico para decirnos a nosotros, no son seres humanos, aunque parezcan así, sino que son ángeles. Pero lo que ven, esa condición angelical, se ve representado o manifestado por la aureola. Por el contrario, en estas dos representaciones de la escena a lo largo de la historia del arte, sea durante la época de oro neerlandés, es decir, en Holanda, del siglo XVI al XVII, o en la época moderna, aquí, por ejemplo, el gran artista ruso, francés, judío Marc Chagall, fueron pintados los enviados celestes con alas. Fíjense, en cada uno de los casos vemos las alas, otorgándoles por medio de este atributo su condición de seres celestiales sin lugar a dudas. Es decir, si estuviéramos aquí en una clase presencial, y yo les hubiera pedido a ustedes, quiero que me dibujen la escena, puedo suponer que en la mayoría de los casos, si no es en todos los casos, hubieran pintado a estas tres personas, Anashim, como dice el texto, lo hubieran dibujado con alas, porque es la manera en que nosotros imaginamos a los ángeles. Pero este es un desarrollo en la manera en que los ángeles, estos seres celestiales, son captados y ahora imaginados por la iconografía. El texto bíblico presupone precisamente lo contrario. Se parecen simplemente a nosotros. Y por eso no hay ninguna manera de reconocer la condición celestial de ellos. Y esto es un punto importante, porque mi propósito es entender primeramente a cómo el autor bíblico imaginaba a estos ángeles. Pero si volvemos al relato del Génesis, veremos que hay otro tema en la narración que indica por sí mismo el carácter humano de los enviados celestiales, la capacidad de comer. Volvemos al texto y dice así: luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, es decir, en este caso Abraham le presenta la comida a las personas, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. Dijéronle, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Es decir, el texto no solamente nos sugiere que se ven como seres humanos, sino que también, en este caso, llevan a cabo una función fisiológica, comen.
obviamente no nos llaman ninguna la atención si son seres humanos, pero estamos hablando o imaginamos que son seres celestiales. Y por lo tanto, si son seres celestiales, no tienen en este caso ninguna necesidad de comer. Y no podemos imaginar que estén comiendo porque son ángeles. Es decir, que el texto en este caso nos muestra hasta dónde imaginan los autores antiguos la condición humana de estos seres, hasta el punto que describen que también comían. El relato bíblico en Génesis, pues, no trata de esconder el carácter humano de los enviados celestiales. Por el contrario, el mismo es enfatizado al indicar sin ambajes que ellos comieron de la comida servida por Abraham. Sin embargo, se puede encontrar en la misma Biblia hebrea un cambio fundamental en la manera de evaluar esta dimensión humana de los ángeles. Cuando en una situación parecida, el ángel de Yahvé se negó a probar bocado de la comida ofrecida por Manoaj, el padre de Sansón. Es decir, lo que quiero mostrarles que dentro de la propia Biblia hebrea se puede ver algún tipo de evolución o movimiento en donde en una tradición antigua los ángeles realmente eran representados de una manera humana, mientras que en un texto dentro de la Biblia hebrea, pero relativamente más tardío, precisamente en una situación, como dije, parecida, el resultado de la historia es diferente. El texto dice así: Manoaj dijo entonces al ángel de Yahvé, y aquí hablo entre comillas, cuando el texto dice que le habló al ángel, es una información importante para nosotros como lectores. Para Manoaj, del punto de vista de la lógica narrativa, Manoaj está hablando con un ser humano, él no sabe que es un ángel. Y le dice así: permítanos retenerte y prepararte un cabrito. Pero el ángel de Yahvé dijo a Manoaj: aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Pero si quieres preparar un holocausto, es decir, es poner ese cabrito, quemarlo totalmente, ¿sí? Y ofrecérselo a Yahvé, eso lo puedes hacer. Y aquí el escritor bíblico coloca como si fuera una nota, que así lo tenemos que ver, porque él agregó alguna información para nosotros y nos aclara, porque Manoaj no sabía que era el ángel de Yahvé. Es decir, él nos explica por qué ese ofrecimiento por parte de Manoaj, que como él no puede distinguir que sea un ángel, él le ofreció comida, pero él dice, él no sabía que era un ángel porque los ángeles no comen, cosa que se opone a lo que habíamos visto en un texto anterior, que es el texto en Génesis 18. Manoaj dijo entonces al ángel de Yahvé: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar? El ángel Yahvé le respondió: ¿por qué me preguntas el nombre si es maravilloso? Manoaj tomó el cabrito y la oblación y lo ofreció en holocausto sobre la roca a Yahvé, que obra maravillas. Manoaj y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subía en la llama. Manoaj y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. Es decir, ahora se dieron cuenta que ellos creyeron estar hablando con un ser humano, pero en realidad estaban hablando con un ser celestial. Y por eso sube en la llama de fuego. Al desaparecer el ángel Yahvé de la vista de Manoaj y su mujer, Manoaj se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé. Es decir, solamente en ese momento se dio cuenta. Cuando sucede algo excepcional. Es decir, claramente ven que esta escena y este encuentro con un ángel es muy diferente a la escena en Génesis, lo que nos muestra que dentro de la propia literatura bíblica es como que hay una evolución interna en donde lo que podía escribir sobre este encuentro entre hombres y ángeles, un texto antiguo como es el de Génesis, en una tradición relativamente más tardía, lo que hace es releer o reinterpretar en términos más sofisticados ese mismo tema. De particular interés es el caso del ángel de Yahvé. En hebreo la expresión es Malach Adonai, mencionado en este último relato de Jueces. En algunos casos este nombre designa un ser
que goza de una existencia personal diferenciada de la de Dios mismo. Como es en la historia en que el ángel le habla a Agar, que es la concubina de Abraham, ¿sí? En donde aparece que el ángel de Yahvé es el que le habla. Pero en el mismo relato, este ser independiente es presentado como la manifestación de Dios mismo. Y aquí entonces les quiero mostrar cómo a veces el texto bíblico es muy confuso. Así hay muchos casos en que el ángel de Yahvé se intercambia con Yahvé mismo hasta el punto de identificar a ambos. Por ejemplo, en la historia en donde Dios se le revela en la zarza ardiente a Moisés. Fíjense cómo lo cuenta la historia del texto bíblico. Moisés era pastor del rebaño de Itró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Joreb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego. ¿Se acuerdan lo que recién vimos nosotros? En donde precisamente el ángel subió en la llama de fuego, es decir, los seres celestiales, Dios mismo, están asociados también al fuego, ¿sí? En medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Es decir, de esta manera, la identidad del remitente Yahvé le fue conferida al mensajero ángel de Yahvé a los efectos de establecer la autoridad divina del mensaje. Es decir, que como vemos en el texto, por un lado, el que habla y se le aparece a Moisés desde la llama de la zarza ardiente es el ángel de Yahvé, pero luego inmediatamente el que habla es Yahvé. Y la pregunta es, ¿quién es el que habla? ¿Es el ángel o es Yahvé? Y el texto realmente parece asimilar ambos, que en otros textos, como dijimos, es un ser diferente a Yahvé. Más allá del hecho mismo de la identificación, se podría afirmar que la importancia de este hecho radicaba en que la presencia del ángel de Yahvé afirmaba el involucramiento continuo por parte de Dios en la vida de Israel. A manera de resumen sobre el asunto, dice Alfonso Rapero, y ahora lo cito, este misterioso ser, se refiere al ángel Yahvé, evidencia un orden totalmente distinto al resto de los ángeles. Es una figura singularísima que tal como aparece y como actúa en muchos textos bíblicos, debe considerarse superior en dignidad a todos los demás. Mientras que en algunos textos se presenta como alguien claramente distinto de Dios y como intermediario suyo, en otros parece confundirse con él, actuando y hablando como si de Dios mismo se tratara. A partir de todo ello se puede llegar a la conclusión de que el ángel de Yahvé no solo designa un mensajero, sino a Yahvé mismo en sus intervenciones en este mundo. Es la teofanía o manifestación sagrada de Yahvé invisible, a quien nadie ha podido ver jamás, pero que a veces se presenta en la experiencia de Israel. De modo que el ángel de Yahvé, al igual que la gloria de Yahvé, es el punto de contacto personal, por decirlo de algún modo, entre Dios e Israel. Es decir, que mientras que a Yahvé no se lo puede ver, a los ángeles se los puede ver. E incluso se los puede ver, como dijimos, en manifestación humana. Porque es el punto de contacto entre ese ser invisible, como es Yahvé, y la realidad humana, que obviamente entra en contacto con alguien. Y ese alguien se manifiesta precisamente en la figura del ángel de Yahvé, que podemos decir, por un lado, parece ser un representante de Yahvé, y en otros textos parece actuar como si fuera de una manera independiente. Es decir, como ven, nosotros tenemos que recuperar o intuir o concluir a partir de los textos, ¿sí?, cómo los antiguos
concebían a los ángeles, porque en los textos bíblicos no hay una angelología, no hay un intento de presentar la teoría sobre los ángeles. Somos nosotros que tenemos que tratar de recuperarla a partir de las historias. Otros seres celestiales son los serafines, mencionados exclusivamente en la Biblia hebrea en la famosa historia de la consagración del profeta Isaías. A pesar que es un concepto que es conocido, muy popular, aparecen solamente en un solo lugar, que es en esta historia. Y dice así: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Tsebaot, llena está toda la tierra de su gloria. A partir de este relato, estos seres celestiales fueron imaginados por los artistas de distintas maneras, caracterizándose todas ellas por otorgarles a los serafines un rostro humano. Aquí les traje 2 ejemplos, pero podría obviamente mostrar muchos más, en donde aparecen aquí el motivo de las 6 alas, y aquí, en este caso, Perugino lo imagina como si fuera el rostro más bien de un niño, y aquí lo ven con rostros humanos, pero otra vez con la aureola, no solamente de Yahvé, de Dios, sino también de los serafines, ¿sí? Pero aparecen las 6 alas. Sin embargo, un estudio más cuidadoso en las Escrituras, en donde aparece esta palabra, nos daría a entender que los serafines habrían estado asociados con serpientes voladoras. Y aquí les traigo un texto en Isaías 30, donde dice así: oráculos sobre los animales del Negev. Está hablando de lo que serían animales, en algunos casos casi demoníacos, en el desierto. El Negev es en el sur de Israel. Por tierra de angustia y aridez, de leona y de león rugiente, de aspid y dragón volador. Esa es la traducción de la Biblia Católica Online, pero en Casiodoro de la Reina, o en la Nueva Versión Internacional, traducen el término saraf, que es lo que aparece en el texto en hebreo, como serpiente, ¿sí? Es decir, que sería una serpiente voladora. Llevan a lomos de pollino su riqueza y sobre jiba de camellos sus tesoros hacia un pueblo que no les será útil. Tomando en cuenta el contexto literario en Isaías, en donde se hace referencia a Egipto, eso es en el versículo inmediatamente después, versículo 7, no sería imposible concluir que los serafines mencionados en la Biblia hebrea habrían tenido forma de serpientes voladoras, como las conocemos de las representaciones egipcias. Fíjense aquí, 2 ejemplos en Egipto, donde imaginaban ellos que había serpientes mitológicas que tenían alas. Obviamente ellos nunca vieron algo así, pero imaginaban algo así, y probablemente los serafines en Isaías 6 no eran los serafines que nosotros conocemos de la historia del arte, sino precisamente estos seres alados. Y en caso de estar en lo cierto, entonces los serafines bíblicos habrían sido imaginados como animales y no como seres humanos. Otro ejemplo de seres celestiales mal comprendidos a lo largo de la historia son los querubines, que obviamente todos ustedes alguna vez leyeron u oyeron, ¿sí?, sea en prédicas del pastor, del cura párroco o del rabino. Mencionados por primera vez en las Escrituras en ocasión de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En Génesis 3, luego de haber cometido el pecado, el texto nos dice, ¿sí?, y Dios castiga a Adán y Eva con la expulsión del paraíso, y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, en ningún momento el texto bíblico hasta ese momento nos había hablado que existan los querubines. Es decir, nosotros, digamos, como lectores ingenuos, leemos sobre los querubines, pero no sabemos quiénes son. Imaginamos que son otra vez parte de la corte celestial, que el texto bíblico los presupone, pero en ningún momento explicó quiénes son, desde cuándo existen, cuándo Dios los creó.
Todo eso el texto bíblico no lo cuenta, pero el texto bíblico ya los presenta presumiendo que los autores, los oyentes o los lectores del texto inmediatamente lo iban a comprender. En la historia del arte, estos servidores celestiales, es decir, los querubines, fueron representados en esta escena con un aspecto humano. Por ejemplo, fíjense Masaccio, del siglo XV. Aquí se ve la escena en donde Adán y Eva son expulsados y aparece aquí el querubín con la espada. O por ejemplo, fíjense la escena en la Capilla Sixtina del Vaticano de Michelangelo. También aquí aparece el querubín en forma de ser humano, que como habíamos dicho, en otros textos se presupone que realmente tiene una forma humana. Y así entonces aquí también lo dibuja. Y por lo tanto nosotros, que somos el resultado de siglos de exégesis y también de ver estas obras, es así como naturalmente nos imaginamos a los querubines cuando leemos la imagen. La pregunta era ¿en qué pensaba el autor bíblico? Si acaso también lo imaginaba el querubín de esa manera. Pero nuevamente, y eso es lo que quiero mostrarles, este abismo que existe entre cómo lo veían los antiguos y cómo lo vemos nosotros. Como lo fue en el caso anterior de los serafines, también un estudio pormenorizado de las escrituras revela que los querubines habrían tenido una forma animal y no humana con un carácter mitológico. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 10, dice así: era el ser que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Queibar, y supe que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y bajo sus alas formas de manos humanas. En cuanto a la forma de sus caras, tenían la apariencia de las caras que yo había visto junto al río Queibar. Cada uno marchaba de frente a derecho. Y aquí hace referencia, Ezequiel, está refiriéndose a la visión que tiene en el capítulo 1, que es uno de los textos fundamentales en la historia de la mística judía, que va a jugar un papel central, en donde él ve unos seres, ¿sí?, que mueven lo que sería la carroza celestial, la Merkabá, a pesar que el término no aparece en ese texto, pero se lo conoce como la visión de la Merkabá, de la carroza. En Ezequiel 1 dice así: había en el centro como una forma de 4 seres. La palabra en hebreo es hayot. Hayot en hebreo, hayá, es animal, cuyo aspecto era el siguiente: tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Se puede imaginar que este tipo de texto es muy complejo para interpretar. ¿Qué quiere decirnos a nosotros el profeta? El profeta que vivió hace 2600 años en Babilonia. Es decir, ¿cómo imaginaba a estos seres? Pero el texto vemos que trata de decirnos algo, ¿sí? Y trata de utilizar imágenes que conocemos cómo es un buey, podemos entender qué significa el término de piernas, alas, pero el problema es que nos cuesta imaginar la figura que se esconde detrás de esta descripción que el texto precisamente trata de explicitar. Estos extraños seres recuerdan los caribú asirios, seres de cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila, cuyas estatuas custodiaban los palacios de Babilonia. Todo ello lleva a concluir que, como en el caso anterior, también los querubines habrían conformado el ejército celeste que acompañaba y protegía a Yahvé. Y ese ejército no estaba solamente constituido por estos ángeles, que como vemos son de figura o representación humana, sino también por animales, obviamente mitológicos, como pueden ser los serafines con alas, o como pueden ser, en este caso, estos caribú, que los originales de esta imagen, por ejemplo, se encuentran en el Museo Británico en Londres. En suma, podemos resumir la noción de los ángeles en la Biblia hebrea de la siguiente manera, siguiendo a Jacob. El ángel no tiene existencia o función,
ni como doble de Yahvé, ni como su mensajero, sino es en virtud de la libre decisión de Yahvé. Tiene tan poca existencia en sí mismo que de un relato al siguiente no se puede afirmar que se trata del mismo personaje, tanto más cuanto que gramaticalmente la expresión se puede traducir indistintamente como el ángel de Yahvé o como un ángel de Yahvé. Es decir, los ángeles son personajes absolutamente secundarios. El único importante es Yahvé. El único importante es el creador del universo que tiene una corte que lo sigue, que lo sirve, y por lo tanto también sirven a manera de enviados. Pero en sí mismo, en realidad, como dijimos, no tienen nombre, no tienen voluntad. Es decir, simplemente toda su función es cumplir los mandamientos de Yahvé, sea alguna vez para dar una noticia, sea una vez para castigar a alguien o para salvar a alguien. El ángel existe cuando Yahvé tiene necesidad de él, así como la multitud de ángeles a la cual el ángel de Yahvé es integrado finalmente y que constituye la corte celestial, no existe verdaderamente más que cuando el Señor de los ángeles les confía una misión precisa y temporal que ha de ser ejecutada. Y en este sentido puede afirmarse entonces, y con esto termino esta primera parte de la clase de hoy, y abrimos ahora, como os prometí, ese espacio de preguntas o comentarios. Puede afirmarse entonces que la angelología bíblica fue de un tono muy recatado, con el propósito evidente de resguardar y promover el lugar de privilegio de Dios en la corte celestial sin competencia alguna. Es decir, los ángeles, por principio en la Biblia hebrea, como ven, están muy contenidos, precisamente porque el texto bíblico lo que quiere es remarcar el papel, el significado de Dios como Señor del universo, y por lo tanto, Él es el importante y no sus servidores. Y por lo tanto, la angelología bíblica, en este caso, tiene como objetivo, en última instancia, de presentar a Yahvé como el centro del universo. Con esto, entonces, terminé esta primera parte, y ahora, entonces, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario antes de ir a un break. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Vamos entonces, sí, hay preguntas. Las preguntas las vamos a hacer escritas por chat, no en forma oral, es decir, que aquellos que deseen realizar las preguntas, simplemente escribir en el chat. Nuestro equipo de soporte estará mandándonos las preguntas para que el doctor Roitman pueda responder. Así que vamos a empezar entonces con algunas preguntas. Marcos Pool pregunta: ¿ángel y arcángel se refieren al mismo ser o son diferentes? Bueno, los arcángeles son una categoría dentro del mundo celestial. No aparece esa terminología en la Biblia hebrea. Como dije, sugiere realmente una cierta jerarquía. Por ejemplo, como dije, el hablar del ángel de Yahvé, que parece en algunos casos realmente tener una jerarquía importante en la corte celestial, pero toda esta jerarquización en realidad va a aparecer más tardíamente, que es en esta época, la época posbíblica, en donde empieza o hay un intento de sistematizar el mundo angelical. Pero eso es un estadio más tardío en la evolución de la doctrina angelical. No aparece en la época del primer templo, y por eso el arcángel, que por ejemplo va a ser Miguel o va a ser Gabriel, es una función, como dije, ya más tardía en la jerarquía del mundo angelical. Bien, más preguntas. Te podrás imaginar que hay una buena cantidad, Adolfo, de preguntas. Y esto simplemente fue el precalentamiento. Claro, claro, recién empezamos. Solamente les aclaro para todos que nosotros después de la sesión de preguntas vamos a tener un pequeño break, un pequeño intervalo, y luego volveremos a la segunda parte de este seminario.
Pregunta Aurora si hay alguna explicación del por qué los ángeles son seres masculinos y no femeninos. Y relacionada a esta pregunta, la doctora Miriam Matos pregunta si ¿por qué en aquella sociedad patriarcal el ángel se le aparece 2 veces para la mujer de Manoah, no justamente a la mujer, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, con respecto a por qué lo imaginan como hombres, porque tenemos que otra vez que suponer, en este caso, la asociación de estos ángeles. Ellos están en derredor de Yahvé. Yahvé, aun cuando nosotros el concepto del Dios creador lo vemos de una manera sexuado, pero Yahvé es entendido también en términos masculinos, no femeninos. Y por lo tanto, los que están en derredor de Yahvé también tienen, en este caso, un carácter masculino. Ahora, para complicarle, tenemos que decir lo siguiente. En el mundo bíblico, que se presupone a veces en ciertos textos, pero nosotros también lo concluimos a partir de los hallazgos arqueológicos, Yahvé tenía una consorte que era Asherá. Es decir, que hay dentro del mundo celestial también un aspecto femenino, que sería un complemento al aspecto masculino de Yahvé, que obviamente lo que yo digo ahora es muy diferente a la idea que nosotros tenemos del monoteísmo de Israel. Estamos en una época o una etapa pre-monoteísta, en donde hay una dimensión femenina en el mundo celestial, en este caso con la diosa consorte. Por ejemplo, tenemos ese testimonio donde aparece la fórmula Yahvé y su Asherá. Por ejemplo, en un hallazgo arqueológico muy importante en Juntilat Ajrut, que es un tipo son los edificios que se encuentran en la mitad de la península del Sinaí, que servía como si fuera un tipo de motel o lugar de paso para las caravanas de mercaderes, y ahí se encontró en unas tinajas muy grandes, se encontró escrita esa fórmula. Conocemos esa misma fórmula, por ejemplo, también en Hirbet el Qum, que es una cueva en la zona de Hebrón, al sur de Jerusalén. Es decir, que probablemente esto simplemente es un tema muy complejo, que no es el lugar aquí desarrollarlo, pero muy probablemente Yahvé tenía también, en este caso, una consorte femenina. No recuerdo haber leído que esa consorte femenina tuviera también servidoras femeninas. Eso es un punto importante, no lo recuerdo haber leído. Pero claramente Yahvé, visto en este caso como el aspecto masculino en el mundo celestial, está servido también por seres que también tienen, en este caso, o entendidos o imaginados también como seres masculinos. ¿Cuál era la segunda pregunta? Discúlpame, Ariel. Sí, la segunda pregunta, ya te Que me acabas de digo. leer. Sí, dame un segundo. ¿Por qué en aquella sociedad patriarcal el ángel aparece 2 veces para la mujer de Manoah? Bueno, podría haber traído el mismo ejemplo que también el ángel se le aparece también a Agar, que también, ¿no? Es una mujer y se le aparece el ángel. Aquí no tengo bien lo que decir. Digamos, el ángel se le puede aparecer a hombres o se le puede parecer también a mujeres, ¿sí? Como parte de la narración. Pero no tengo en este caso a esa pregunta una respuesta inteligente. Me sucede también, muchas veces. Estás perdonado. Estás muy bien. Bueno, vamos con más preguntas. Pregunta de Elaine, acá está. Elaine dos Santos pregunta si Jacob luchó con Hamalaj. Sí. Bueno, eso es un texto muy
muy misterioso y desafiante de la narrativa bíblica, esa lucha de el patriarca cuando está cruzando el vado de Yabok, está regresando de Mesopotamia, ¿sí? Y antes de encontrarse con su hermano Esaú, dice que luchó hasta la mañana con un ser, ¿sí? Y este ángel tampoco queda claro quién es. Y tiene que ver justamente cuando dijimos que los textos bíblicos nos dan a entender que el ángel en muchos casos puede ser Dios mismo, que en ese caso ya, como ven, nos resulta imposible de entender o aceptar desde una perspectiva monoteísta, como nosotros entendemos el monoteísmo, que el padre de Israel, uno de los patriarcas, haya luchado con Dios mismo, que el texto da a entender eso. Nos da a entender de alguna manera eso, ¿sí? Y Sarita y Mael, es decir, que realmente luchaste con un ser divino, y la pregunta es si realmente es la figura de Dios. Es más, para que vean, por ejemplo, cómo los textos bíblicos en este caso muchas veces eluden realmente estas categorías que nosotros queremos aplicarle a los textos. ¿Se acuerdan? Volviendo al texto de los 3 mensajeros de Abraham. Cuando comenzó el texto, dice que se le apareció Yahvé. Y luego pasa a hablar de los 3 ángeles. Ahora, al final, en esa historia de los 3 ángeles, que es en el capítulo 18, Dios le anuncia que él va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y después continúa la historia que estos ángeles, digamos, estaban en camino ahora a encontrarse con Lot, que era el sobrino de Abraham. Pero en la historia hay uno de los ángeles que desapareció. Eran 3 y ahora son 2. ¿Qué pasó con el tercero? ¿Sí? El texto nos daría a entender como que uno de los ángeles era Dios mismo, que incluso habla con Abraham, y incluso Abraham, en este caso, defendió los intereses de los hombres de Sodoma y Gomorra, mientras que Dios quería destruir inmediatamente esas ciudades. Comenzó aquí negociaciones para qué sucedía si realmente hay justos en esa ciudad, en ese lugar. Y entonces va bajando de 50, 40, 20 hasta que llegan a 10. Y el texto da a entender que uno de los ángeles es con quien él estuvo hablando, porque después que sucedió y cumplió esa función, ese ángel desaparece y siguen los 2. Pero el texto decía que él había estado hablando con Dios, y el texto daba a entender, o nos da a entender, como que uno de ellos era el mismo Dios, uno de los ángeles. Y se acuerda que dijimos que muchas veces los textos nos dan a entender que el ángel y Dios intercambian. Es decir, que quiero que entiendan, nosotros claramente como occidentales queremos sistematizar los textos. Y el texto bíblico de alguna manera se resiste, porque tenemos que entenderlo en categorías diferentes a las categorías racionales, teológicas, occidentales. Tenemos que entender la lógica de los textos como los textos mismos dicen. Y en ese sentido, entonces, la literatura bíblica tiene que ser entendido en sus términos propios y no proyectando nuestras categorías occidentales modernas del siglo XXI sobre los textos antiguos. Bien, Adolfo, hay muchas preguntas que tienen que ver con lo que hablaste de esa consorte femenina, ¿no? Me Y imaginaba, bueno, me imaginaba. ¿cómo? Es como abrir una caja de Pandora cuando hablo Sí, de sí, eso. sí, sí. Te buscaste problemas.
Resumo la pregunta de Marilyn Valverde, pero hay muchos que preguntan sobre eso. Si esa consorte femenina viene de otros pueblos y a los israelitas les advierten no contaminarse con las creencias paganas. Aserá y otras diosas no son netamente israelitas. ¿Es así? Bueno, la misma pregunta muestra el éxito de la Biblia hebrea en obligarnos a pensar en categorías que son categorías de la religión bíblica y no necesariamente de la religión israelita. Y esta es una categoría metodológica que tengo que explicar porque obviamente no la desarrollé aquí en la clase. Cuando nosotros hablamos de la religión de Israel en el mundo antiguo, ¿qué tenemos en última instancia como documento? La Biblia hebrea. Pero la Biblia hebrea es un texto teológico, resultado de siglos de pensamiento, de elaboración y de edición de textos que reflejan la manera en que intelectuales israelitas y luego judíos, que no es lo mismo, durante cientos de años, entendieron, en este caso, que estamos hablando, la categoría de los seres celestiales. Pero la gran pregunta es, si acaso el texto de la Biblia hebrea y la tradición bíblica, que como dijimos es muy compleja, ¿hasta dónde refleja la realidad histórica de la religión de Israel? La pregunta, digamos, la respuesta ya está sugerida por mi pregunta. Hay una distancia enorme entre lo que fue la religión de Israel como fenómeno histórico y como nosotros la entendemos a partir de los textos bíblicos. La misma pregunta que habla de ideas paganas. En realidad, y esto es algo que aquellos que me conocen es una imagen que uso mucho en mis clases, nosotros muchas veces pensamos a Israel como si fuera un pueblo que creció y desarrolló en la luna, sin contacto con ningún otro pueblo. Y la verdad histórica es totalmente al revés. El pueblo de Israel nace como pueblo del Oriente, sus categorías mentales, sus prácticas, tienen como origen el Oriente, y después, a lo largo del tiempo, Israel fue desarrollando nuevas intuiciones religiosas. Y por lo tanto, lo que decimos influencias paganas es lo que los textos bíblicos nos dan a entender en la crítica, por ejemplo, de los profetas acerca de la idolatría y las ideas y creencias que adoptaron los israelitas. Pero muy probablemente, originalmente, esas ideas no eran paganas. Era la manera en que Israel también adoraba al Dios de Israel en términos orientales y mitológicos. Y por lo tanto, el creer que Yahvé tiene una mujer o esposa consorte no es muy diferente a como otros dioses eran tomados en el mundo antiguo. Yahvé era imaginado o entendido en términos como otros dioses eran entendidos en el mundo antiguo, hasta que hay algún momento en la evolución de la religión de Israel en donde se produce el switch. Nosotros creemos que eso sucedió con el patriarca Abraham, pero nosotras vez somos el resultado nosotros de los textos. Los textos nos pretende imaginar esa realidad. En la historia sucedieron las cosas muy diferentes, ¿sí? Y también en momentos mucho más tardíos de lo que supuestamente sucedió como lo imaginamos en la historia bíblica. Por eso, desde el punto de vista metodológico, y mis clases, por lo menos en la clase de hoy, también lo sugiere, tenemos que distinguir entre la realidad histórica y, en este caso, la presentación de la religión bíblica. Lo que hice hoy sobre los ángeles es la presentación bíblica. Porque en este caso no nos quedaron testimonios de cómo, por ejemplo, un campesino en Judea o en el reino de Israel imaginaban esos seres celestiales porque ellos no nos dejaron textos. Los que dejan textos son los intelectuales. Y los intelectuales, obviamente, presentan su idea de la realidad. No son historiadores que hacen o tratan de entender la propia realidad. Bien, Adolfo, gracias. Seguimos con más. Pastor Alexandre Núñez pregunta si en el anuncio que se le hace a Abraham sobre el cambio del nombre a él y a Sarai, ¿solamente un ser divino podía cambiar los nombres de ellos?
Bueno, la escena tiene todo el propósito realmente de apuntar aquí a una transformación de estos personajes en la misión que ahora tienen de ser los padres del futuro Israel. Es decir, Abraham en su condición de patriarca y ella de matriarca. Es decir, que el cambio de nombre es como si cambió ahora la esencia de esas personas, porque así se veía en el mundo antiguo. Es decir, el nombre es la esencia de una persona. ¿Qué define en este caso? Y en ambos casos se agregó la hey, ¿sí? Es decir, lo que sería para nosotros la H, ¿sí? Es como que ahora hay una partícula divina en estos personajes y el cambio de nombre es un cambio de esencia. Ellos ya no son los personajes con los que nosotros empezamos. Nosotros comenzamos la historia con Abraham y con Sarai, pero cuando le anuncia el cambio de nombre es porque también ahora van a ser Isaac. E Isaac es la realización y concretización de la promesa divina. Y la promesa divina es la continuidad, porque de Isaac, en la tradición bíblica, habrá de nacer de ese Isaac Jacob, y de Jacob van a nacer sus 12 hijos, que son los padres de las tribus de Israel. Y en esa manera de imaginar la historia de Israel, que otra vez es una presentación no histórica, sino construida, es una presentación ideológica de la historia de Israel, la función de Abraham y de Sará es crucial, porque ahora es un cambio, un twist en la historia de lo que se llama la Heilgeschichte, la historia sagrada, que desde la creación con Adán y Eva, la humanidad todo el tiempo fue en clara decadencia, que no se detuvo con el diluvio universal, porque luego otra vez vuelven a pecar los hombres, y entonces la estrategia de Yahvé, según la teología bíblica, es que de uno de los hijos, que es Sem, hay una rama de esa familia, que es Terach, y de Terach va a ser su hijo, que no es el único, que es Abraham, y él es el cambio ahora crucial en la historia de la humanidad, de la cual habrá de nacer el futuro pueblo, que es Israel, que es el que habrá de traer redención a toda la humanidad. Y en ese carácter de padres del pueblo de Israel es cuando también cambian su nombre. Bien, Adolfo, ya nos acercamos al final de esta parte. María Antonia pregunta si a partir de la traducción del hebreo para la Septuaginta, ¿cuántas veces fueron traducidas incorrectamente ángeles o mensajeros en lugar de seres humanos? Es decir, la traducción de Malach, ¿cuántas veces o en qué medida, no sé cuántas veces, pero en qué medida esos errores, entre comillas, han ocurrido en las En la traducciones? Septuaginta, en la Septuaginta. Septuaginta. Aquí realmente no recuerdo en mis lecturas donde alguien haya hecho, es una pregunta interesante, ver, por ejemplo, probablemente alguien escribió, ¿sí? Y como hay millones de cosas que no he leído y hay otras millones que no voy a leer hasta el final de mis días, puede ser que alguien haya pensado en esa pregunta, pero es una interesante pregunta. Hacer una revisión de todos los casos que aparece ángelos y ver si en todos los casos la interpretación fue correcta, o como hay casos ambiguos en el texto bíblico, como en este caso el traductor interpretó en ese caso algo que nosotros después, por otras razones, podemos llegar a la conclusión que es un error. No lo sé. Ya es anotarlo en el protocolo, también otro caso en que no lo sé. Y es interesante, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es un buen tema para un artículo, ¿sí? Es decir, puede ser que alguien lo haya escrito, pero yo no lo sé. Bien, no, Adolfo, nada más te recuerdo que iniciaste diciendo que, por supuesto, la gente va a aprender contigo, pero también vos
por supuesto, en esta interacción el profesor siempre aprende mucho. No, acá realmente es una buena pregunta. No lo Sin sé. dudas. Puede ser que Sin nadie dudas. lo haya alguien escrito y puede ser que nadie haya pensado en esa pregunta. Así nacen las investigaciones. También Así es. preguntando preguntas que sucede que al final nadie lo preguntó antes. Ok, Solamente para terminar esta parte, Adolfo, si sí. podrías hacer un resumen rápido entre la diferencia entre ángeles, querubines y serafines, que hay mucha gente que todavía está en la duda de esas tres categorías. Bueno, yo lo que dije lo siguiente, nosotros estamos hablando hoy de una clase que el propósito no es agotar un tema, en realidad es abrir, en este caso, nuevas perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, por un lado, traté la categoría de ángel, mostrando justamente que en muchos casos no queda claro, incluso en el texto bíblico, ¿sí? Si son seres humanos o son seres divinos. La pregunta, como fue el caso de la historia de Jacob, ¿quién es ese malaj? ¿Es acaso un ser humano con quien está luchando? ¿O es realmente un ser divino, como el texto también lo da a entender? ¿Ese ser divino es un ángel, que para nosotros es diferente que Dios? ¿O en realidad es Dios mismo, que nos resulta imposible de aceptar desde una perspectiva monoteísta? ¿Sí? Mucho más aquellos que se han formado con el pensamiento, por ejemplo, de un Maimónides racionalista medieval, que se agarraría de los pelos pensando que Jacob luchó con Dios, ¿sí? Pero otra vez, la manera en que leía los textos el Maimónides en el siglo XII y como nosotros lo leemos en el siglo XXI es muy diferente a cómo los antiguos entendían los textos y cómo lo podían ellos imaginar. Y entonces traté de elaborar ese concepto, muchas veces muy vago, en la literatura bíblica. Y luego traje dos ejemplos. Hay otros que podría haber tomado, pero tomé esos porque precisamente no, me imagino que el público que sigue esta clase nunca se hubiera imaginado que estamos hablando de animales, sino que los imagina precisamente como dije, ¿sí? Como nosotros los entendemos, como los representaron los artistas, precisamente con figuras humanas. Y precisamente los antiguos imaginaban que Dios también está acompañado con animales como parte de la corte celestial. Así, por ejemplo, no lo traje porque hay límites cuánto puedo traer, pero por ejemplo, en el mundo mesopotámico, el Dios supremo del panteón, que es Marduk, tiene también un animal mascota que es Mushushu, y tiene un animal, ¿sí? Que es un animal mitológico. Ese animal, por ejemplo, si quieren saber cómo se ve ese animal, busquen en internet, ahora que tenemos el break, busquen la puerta de Ishtar, que es precisamente uno de los grandes restos arqueológicos que nos llegó del mundo antiguo y que gracias a Dios está en Alemania, en Berlín, ¿no? Si hubiera quedado en Irak, hoy ya no lo tendríamos. Y ahí van a ver que en la puerta de Ishtar, el animal que aparece en forma de dragón es Mushushu, que es otra vez un animal mascota del dios Marduk. Por lo tanto, de la misma manera que así lo imaginaban a Mushushu como el animal mascota de Marduk, así también en el antiguo Israel podían imaginar que el Yahvé tenía otros animales mascotas, como son los querubines o los serafines. Bueno, Bueno, Adolfo, muchas gracias entonces por esta parte. Nosotros vamos a hacer entonces un intervalo, siendo ahora, bueno, cada país es un horario diferente, pero siendo 20:32 en Israel, vamos a regresar a las 21 horas de Israel, es decir, de aquí a 28 minutos exactamente. Así que tengan buen descanso, vengan con buenas energías para la segunda parte de este seminario sobre ángeles y demonios. Entonces nos vemos en un ratito. Hasta pronto. Gracias.